Bienvenido a tu radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha. Es así como nosotros te damos la más gratificante bienvenida para que formes parte de esta hermosa comunidad. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus productores. La radio Eugenio Espejo presenta, todos los jueves de 8 a 9 horas, La Esquina de mi Barrio, que contará con noticias, comentarios, entrevistas en vivo, interacción comunitaria, todo lo que debemos conocer. Les espera a su anfitrión y magister Franklin Chávez Vallas. Si la prensa es cátedra, el periodista tiene que ser maestro. Si la prensa es tribuna, el periodista tiene que ser orador. El maestro y el orador no pueden hablar sino para defender el bien. Los discípulos de los periodistas son los ciudadanos de toda la nación. José María Velasco Ibarra. Es tiempo de interactuar con la comunidad. La Esquina de mi Barrio les da la más cordial de las bienvenidas. Aquí iniciamos el programa de hoy. Amigas, amigos audiodientes de La Esquina de mi Barrio, de la radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha, sean todos bienvenidos a La Esquina de mi Barrio, este programa que está implementado acá en la radio del gremio, en la radio del Colegio de Periodistas de Pichincha. Como siempre, reciban el saludo cordial de su anfitrión Franklin Chávez, listo para iniciar este día jueves el segmento de entrevistas en nuestro programa. Hoy, que corresponde al jueves 17 de julio, tenemos a dos invitados súper importantes. Ellos son la ingeniera Paola Torres, es la directora tributaria del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. También está con nosotros su presidente, el doctor Alexei Estrella, reitero, presidente del Gremio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, con quienes vamos a desarrollar este conversatorio el día de hoy en La Esquina de mi Barrio. Les damos la bienvenida a ustedes dos, gracias por estar con nosotros. Como siempre, son hiper recontra que bien recibidos en La Esquina de mi Barrio. Muchas gracias, Franklin. Para nosotros es un placer poder compartir con ustedes, con el gremio, aspectos totalmente relevantes del día a día. Justamente muy bien el nombre, La Esquina del Barrio, porque en La Esquina del Barrio compartimos las novedades. Así es. Y justamente para nosotros es importante... Los chismes, buenos chismes. Reunirnos en esta esquina y compartir lo que le interesa a toda la gente que necesita actualizarse, que necesita estar al día, porque todos estamos inmersos en la parte tributaria, todos estamos inmersos... Directo o indirectamente. Sí, o sea, tú tienes que pagar el IVA y a veces puedes tener devolución o a veces no puedes tener devolución, a veces puedes anular un comprobante, a veces no lo puedes anular. Y en este pequeño conversatorio, en este cafecito que estamos tomando contigo, vamos a tratar de cubrir estas áreas que en el día a día son necesarias para cada uno de los ciudadanos. Correcto. Vamos con la doctora Paola Torres. Ella es la directora tributaria del Gremio de los Contadores. Primeramente, les pedimos que por favor se presenten y brevemente nos den a conocer su trayectoria. Ingeniera Paola, por favor. Muchas gracias. Buenos días con todos los radioescuchas. Mi nombre es Paola Torres. Yo soy directora de la Subcomisión de Publicaciones Tributarias del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. Hablarte de mi trayectoria, bueno, en resumidas cuentas te podría decir que tengo alrededor de 15 años de experiencia en el área tributaria, contable, financiera y laboral. Y para mí es un gusto a partir de este año poder colaborar dentro del gremio activamente en esta área tan importante que es la tributación. Perfecto. Alexei, por favor. Bueno, te digo, para mí es un placer poder compartir con todos ustedes. Mi trayectoria ya son de varias décadas en las que he tenido la posibilidad de trabajar activamente dentro del colegio, pero además soy consultor de Naciones Unidas y he sido miembro del Instituto Emisor Global de Normas de Contabilidad. Durante 8 años he formado parte de estas entidades y esta entidad del IASB genera las normas para todos los países a nivel global. Actualmente las normas del IASB están siendo utilizadas en 140 países y son denominadas las famosas NIP o las normas internacionales de contabilidad. Eso me ha permitido tener una visión no solamente local, sino también internacional de la necesidad de nuestro gremio.
nuestro gremio de contadores se convirtió de una profesión local a una profesión global porque todos estamos hablando el mismo idioma. Ujú. Muy bien. ¿Cuál es la función, en este caso, que tiene el SRI dentro de la nación ecuatoriana? Bueno, el Servicio de Rentas Internas, igual que en muchas jurisdicciones, es el ente recaudador y determinador que tiene para poder efectuar la recaudación de impuestos y tributos, ¿no? El Servicio de Rentas Internas actúa como la ¿Es el ente rector también o más que rector, recaudador? A ver, el Servicio de Rentas Internas es un ente recaudador, ¿no? Más que rector. No, a ver, primero vamos con la supremacía de las De la ley, leyes que correcto. está establecida en el Ujú. artículo 425 de nuestra Constitución. Entonces ahí nos establece, ¿no? Primero está la Constitución, Ya. después vienen los tratados internacionales, después vienen las leyes, los reglamentos circulares. Entonces, en base a eso, lo que podemos decir es que el Servicio de Rentas Internas canaliza toda la política tributaria que obviamente le establece el gobierno Ya. central. Entonces, Entonces el rector es el gobierno el y gobierno. el que recauda es es el del Servicio de SRI. Rentas Correcto, Internas. correcto, Eso, muy bien. y valga la pregunta y la aclaración que tú nos permites hacer en este espacio. Perfecto, muy bien. Es necesario que esto hagamos, amigos videoyentes, porque normalmente en ocasiones el SRI se convierte en una especie como de cuco, de fantasma de el contribuyente, porque normalmente la gente dice, tengo que irme al SRI, me pusieron estas trabas, etcétera. Entonces, es necesario que a través de ustedes un poco aclaremos la situación y la función que tiene esta entidad del Estado. Sí, efectivamente, tal como dijo Paola, la función del SRI, administrar, recaudar, controlar y fiscalizar los impuestos. No es considerado, tal como lo mencionó, como el ente rector de la política tributaria a nivel nacional. Quien verdaderamente es el ente rector sería la Presidencia de la República, pero el SRI tiene la facultad de fiscalización, que es justamente uno de los aspectos que todas las personas están muy pendientes del cumplimiento normativo. Paola hablaba de la supremacía de la ley, que sirve como base para el funcionamiento del ente recaudador. De acuerdo al presidente, de acuerdo a las necesidades del Ejecutivo, ¿se puede cambiar algún elemento, algún artículo dentro de la normativa que permite esta acción recaudatoria? Sí, la verdad el presidente tiene toda la potestad para hacerlo y también debemos considerar que un tributo se establece o se extingue mediante ley. ¿Quién establece esto? Puede ser la Asamblea y el presidente. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta esto. Y como tú decías, muchas veces la gente, y eso me ha pasado con mis clientes, cuando les llega una notificación que no necesariamente tiene que ser una determinación tributaria, sino que les hace acuerdo, miren sus impuestos o por A o B se olvidaron de hacer su declaración y ya les llega la notificación a través de sus correos electrónicos y empieza el pánico, como que el SRI se ha convertido en esa especie, como tú lo dijiste, de un fantasma que está detrás de nosotros. Pero yo lo que les puedo decir es que no le tengan miedo, porque si es que nosotros hacemos las cosas bien enfocadas en lo que está en las resoluciones, en los reglamentos, en las leyes, y con una buena asesoría podemos llevarlo esto de una manera muy amigable. De tal manera que la gente más bien tenga confianza. Sí, exactamente. Y eso es muy importante, ¿no? Porque ahora tenemos más acercamiento a las autoridades tributarias. Nosotros anteayer tuvimos una charla en el Colegio de Contadores en donde tuvimos la presencia del director nacional de Atención Ciudadana del Servicio de Rentas Internas. Entonces, mira, aquí se le pudo expresar todo el malestar primeramente que hubo porque la página estuvo caída, las personas no pudieron hacer sus declaraciones y ellos nos pudieron
acoger todas estas dudas, todas estas quejas que nosotros teníamos como gremio y pudieron emitir la normativa para que exista una ampliación de plazo para las personas que no pudieron emitir sus declaraciones. Entonces, ya nosotros vamos teniendo ese acercamiento, esa conversación con las autoridades del Servicio de Rentas Internas y más que nada saber que hay un gremio que también respalda mediante la absolución de consultas, ¿no? Uno de estos gremios es el Colegio de Contadores, donde pueden encontrar personal altamente capacitado, en que pueden también ayudar a despejar todas sus dudas tributarias. Correcto. Hay una situación que vale la pena mencionar. Ustedes que están en contacto el día a día con las personas, con el usuario, llevan precisamente estas inquietudes de la manera como nos manifiesta la ingeniera Paola Torres. Y quiero manifestarles también a ustedes, amigos oyentes, que en el contexto de gremios, el gremio del Colegio de Periodistas de Pichincha, con este medio de comunicación, está realizando un acercamiento con los diferentes gremios profesionales para que la gente tenga una visión más clara de lo que significa la presencia de los gremios, la importancia de los gremios, que es fundamental en la sociedad ecuatoriana. Doctor Alexei Estrella, ¿qué significa la remisión tributaria? Primeramente vamos haciendo una especie como de desglose de los términos, en este caso contables, de los términos económicos, que en muchas ocasiones el pueblo, nosotros en general, los que no hacemos este tipo de actividad, desconocemos. En este caso, el término remisión. Bueno, el término remisión tributaria es un beneficio legal mediante el cual el Estado condona, o es decir, perdona a los intereses el pago a los contribuyentes, el pago de intereses, multas y recargos generados por deudas tributarias, siempre que el contribuyente pague en su totalidad el capital principal adeudado. Entonces, cuando tú no pagas a tiempo, existe la generación de recargos que generalmente en la parte tributaria se denominan intereses y multas. La condonación tributaria es permitir la exoneración de dichos recargos. Y efectivamente, en la fecha 24 de junio, se publicó dentro de la Ley de Integridad Pública un nuevo proceso de remisión tributaria que entrará en vigencia para todas las obligaciones que tenían los distintos contribuyentes hasta el 31 de diciembre del 2024. ¿Qué quiere decir, mi querido amigo? Que si una persona estaba debiendo 4 años, en esta oportunidad podría igualarse sin pagar ningún interés y multa. En algunos casos paga valor cero. En otros casos pondrá solo el capital. Te pongo un caso, lo más común en el día a día son los famosos rimpes negocios populares, que son aquellas personas que pueden facturar hasta $20,000 al año y no tienen que cobrar el IVA ni tienen que pagar impuesto a la renta, pero tenían la obligación de cancelar $60 al año. Muchos se olvidaron y empezaron a generarse sobre esos $60 multas y recargos. Con la remisión tributaria solo pagarán los $60 y se igualarán directamente con todas sus obligaciones. Estamos hablando de quienes han tenido deudas con el SRI desde hace 4 años. Bueno, puede ser mucho tiempo atrás, no nos da el plazo de hace cuánto tiempo atrás, pero aquellos que hayan tenido obligaciones, ahorita te mencioné el caso de lo que denominamos el rimpe popular. Pero hay otras personas que tal vez cobraron un IVA y no tuvieron para pagar. Y te digo que eso viene tal vez de los cortes de luz y demás. Entonces ahorita no te van a cobrar ese interés, porque el interés y esa multa puede ser entre un 4 y 5% mensual. Entonces, si nosotros hablamos en un año, estamos hablando de un 60% de recargo. Si son 2 años, estamos hablando hasta de un 100% de recargo. Entonces, esta nueva condonación va a permitir que no pagues ni intereses ni multa, sino solo pagues el capital adeudado. ¿Eso está en vigencia desde cuándo? Eso salió en la ley del 24 de junio, es totalmente reciente.
Y justamente no está anunciado en su totalidad porque están estableciendo los mecanismos para aclarar, pero ya está establecido en la ley y podemos estar muy pendientes que apenas se instrumente por parte del Servicio de Rentas Internas, vamos a poder satisfacer esa situación. Y eso va de la mano con muchos procesos. Te comento que el martes 14, muchos contadores y también muchos contribuyentes tuvieron un problema, no podían hacer las declaraciones. Les salía error en la página web, No pudimos realizarlo. Al día siguiente nos reunimos con el Servicio de Rentas Internas porque con ellos mantenemos un servicio, un convenio de apoyo interinstitucional. Y dijimos, mira, tratamos de nosotros realizar las declaraciones, no nos fue posible. Y ellos nos indicaron que tuvieron un ataque cibernético. Entonces, que es posible. Es muy factible eso. Entonces, ellos dicen, sí, estamos conscientes y vamos a proponer que las obligaciones que se vencían el 14 les den una prórroga. Pero no es tan sencillo como salir a decir den la prórroga porque tienen que modificar sus sistemas, porque actualmente tú entras y te aparece ya la multa de interés calculada automáticamente. Ellos tendrán que modificar para que se exonere a las personas que no hayan pagado. Y eso es un proceso no solamente del sistema, sino debe formalizarse mediante circulares y demás. Lo mismo puede pasar en la remisión. ¿Van a hacerlo? Sí, pero tienen que establecer todo un camino para tener claro cuáles serían las condiciones de aplicación. Ya eso igualmente para el negocio, cualquiera sea ¿no? Negocio pequeño, negocio más grande, etcétera. Perfecto. Hay otra situación también que en muchas ocasiones los contribuyentes se han quejado de que tienen justamente eso, dificultades para ingresar a la página, de que la parte administrativa, según los contribuyentes, algunos, no responde a los intereses que tendría una persona común y normal. Sí. Mira, también debemos ponernos en la otra parte, ¿no? Porque si bien es cierto, yo como contribuyente exijo mis derechos, Claro. que estoy en toda mi, toda mi potestad, también debo cumplir con mis deberes. Entonces, si por una parte tengo obligaciones, también tengo esos derechos. Entonces, algo que es muy importante que se nos olvidó mencionar dentro de este proceso de remisión, está establecido que es hasta el 31 de diciembre de este año. Ya. Entonces, ese va a ser el lapso de tiempo. A partir que se emitió la ley en el mes de junio y el tiempo de vigencia es hasta el 31 de diciembre. ¿Qué impuestos no contemplan? El impuesto a la renta del año 2024. Entonces, si usted se retrasó en el pago de este impuesto, lamentablemente este impuesto, la declaración de renta del 2024 no ingresa en este proceso de remisión. Y es muy importante tomarlo en cuenta porque ya a lo largo de toda esta trayectoria, me parece que hemos tenido como 8 procesos de remisión, que eso únicamente es potestad del presidente de la República establecerlo, precisamente para poder tener esa mayor apertura de recaudación, porque se ha establecido, de acuerdo a toda la estadística, que en estos procesos el Servicio de Rentas Internas logra recaudar más dinero del previsto, que obviamente eso nos va a ayudar para el presupuesto del ¿Qué Estado. pasa si alguien no puede acogerse a este beneficio, digamos, de remisión tributaria hasta el final de este año? Digamos, por circunstancias económicas, por cualquier otra razón que la persona no puede tener acceso a este beneficio. Lastimosamente pierde el derecho porque está delimitado el tiempo en el que pueden aplicarse. No sé, entonces ahí sí les cobran multa, vuelve a tener intereses todas y las todo. multas que estaban siendo condonadas. Ujú. Entonces es muy importante. Este periodo de remisión, ¿es adecuado? ¿Es corto? ¿Es largo? A ver, en mi criterio es adecuado. ¿Ya? ¿Por qué? Nosotros tenemos una mala costumbre de procrastinar. O sea, dejamos para el final. El problema que te acabé de mencionar sobre la declaración del 14, el contribuyente podía haber realizado desde el 2 hasta el 14 su declaración. Lastimosamente, una costumbre nuestra muy ecuatoriana es dejar al último todo. Entonces, el último día, a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, cuando falta una hora... Y está colapsada la página y todo. Exacto. ¿Y es por qué? Porque nosotros
no tenemos una planificación adecuada para ello. En el aspecto de los recursos, claro, hay que evaluarlo. Te pongo un caso. Si yo tengo una deuda de 1.000, ha sido un año con intereses de multas, tengo $1.500. Yo sé que me están condonando $500 y tengo de enero a diciembre para cancelarlo. Entonces yo puedo justamente buscar alguna forma de financiamiento de este recurso, porque inclusive si sacas un crédito, por ponerle en una cooperativa, que te cobren un 15%, tú terminarás pagando el siguiente año 1.150, no terminas pagando 1.500. Entonces sí es una buena opción para que todos traten de buscar una alternativa. Otro tema que sí vale la pena mencionar es el incremento del IVA al 15% de abril del 2024 se dio. En este caso, los adultos mayores pueden solicitar una devolución mensual. Sí, totalmente. Y hay que establecer todos los parámetros que implica la solicitud de devolución del IVA de parte de los... Esto es a partir de enero de este año. A ver, vamos a hacerlo por partes. Ya, perfecto. Yo tengo derecho a la devolución del IVA de 5 años hacia atrás. Entonces, yo ahorita puedo pedir desde el año 2018. El principal requisito es que la persona sea adulto mayor. Exactamente, sea adulto mayor, que todos los consumos en cualquier que los tipo haga. de actividad económica. A ver, es que no es en una actividad económica, porque esto sí hay que tenerlo. Definamos exacto. Eso, correcto. A ver, lo que establece este beneficio es para los gastos personales de los adultos mayores, independientemente que tengan o no una actividad económica. Obviamente esos gastos o estos consumos no son los que los adultos mayores van a ocupar dentro de sus gastos de su actividad económica, si es que la tuviesen, ¿no? Porque, pongo un ejemplo, mi abuelita tiene 70 años, pero ella también tiene un RUC activo, ¿no? Porque tiene un negocio. Entonces, si ella compra artículos para el giro de su negocio, no va a poder solicitar la devolución de ese IVA porque lo está ocupando para una actividad económica. Sin embargo, por otro lado, ella puede solicitar la devolución de aquellos artículos que los use para uso personal. Entonces, son dos conceptos muy diferentes, pero valga la aclaración. Entonces, yo tengo hasta 5 años hacia atrás para poder solicitar esa devolución del IVA. ¿Qué es lo que nos establece? Que yo puedo solicitar o cuál es el monto máximo mensual. Y aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio matemático. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para el año 2025, sumo 2 salarios básicos unificados, que son $470. Entonces, 470 más 470 me da un valor de 940. Eso multiplico por el 15% que me da 141 para este año. Entonces, el valor máximo mensual para el 2025 es $141 de aquellos artículos que los use para uso personal, valga la redundancia. ¿Qué va a pasar si es que yo tengo facturas de periodos anteriores? Yo tengo que ver cuánto fue el salario básico unificado del año 2024, 2023, hacia atrás, ¿no? Y voy a hacer el mismo ejercicio matemático. Hay que tener en claro algo. Por ejemplo, en el año 2020, la tarifa del IVA fue el 12%. Entonces, ahí no voy a multiplicar por el 15, sino voy a multiplicar por el 12%. Entonces, teniendo claras todas estas particularidades, yo voy a tener 2 maneras o incluso 3 formas de poder solicitar esta devolución. Primero va a ser mediante ventanilla. Entonces yo me acerco al SRI con mis documentos, mi formulario, ingreso, tengo que tener ya una cuenta habilitada para que se me haga la acreditación de este dinero. Otra, puedo hacerlo en línea mediante los canales informáticos que tiene el Servicio de Rentas Internas. Y otra que es muy importante, que es la devolución directa. Es decir, nuestros adultos mayores, ellos pueden adquirir una firma electrónica. Con esto sacan una clave de cédula al SRI y generan un código. Con ese código se acercan a todos los canales comerciales que tengan habilitados estos procesos, sin alusión de hacer publicidad, pero me permito mencionar
Por ejemplo, todas las cadenas de supermercados La Favorita. Ellos ya tienen habilitados este proceso. Es decir, cuando mi abuelito va, hace la compra, genera un código en línea, presenta en ventanilla y tiene automáticamente ya este descuento del 15% del IVA en sus compras de uso personal. Qué importante es esto de la devolución, más que eso, el hecho de que nuestros adultos mayores conozcan los beneficios que tienen a través de esto. Sí, un aspecto totalmente importante, tal como dijo Paola, es tener la claridad de cuándo tenemos derecho y cuándo no tenemos derecho. Lastimosamente, a veces, mi querido Franklin, prima la famosa viveza criolla, prima ese interés que a veces va en parte en contra de la ética social. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que muchas veces decían, como antes el adulto mayor tenía exoneración, todos los gastos de los hijos le ponían a nombre de la mamá para que pida devolución. Eso no es el espíritu, ¿no? Ya, pero ¿hay alguna forma de diagnosticar, de identificar este tipo de actos en el caso de que persistieran? Es muy difícil, pero por eso tenemos las limitaciones que te acaba de mencionar, Paola, que solamente se puede pedir la devolución hasta $141 mensuales. Y aclarando ese tema, o sea, no es una devolución. Claro, digamos, se pone un límite haciendo un cálculo, digamos, dentro de los gastos en los que podría incurrir una sola persona. Exactamente. Correcto. Entonces, de esa manera se brinda esta situación y es muy enfático el tema. Si soy un adulto mayor que tengo un negocio, no es que me van a devolver el IVA de mi negocio. El único IVA que se devuelve es aquel que no ha sido considerado como gasto dentro de la declaración y que constituye un gasto de tipo personal. Entonces, son algunas situaciones. Igual, Franklin, a veces muchas entidades tienen un mal concepto de devolución. Entonces, hay fundaciones, ¿no? Que dicen, yo no cobro IVA. Y como yo no cobro IVA, entonces puedo pedir la devolución. No, no es así. Yo muchas veces no puedo cobrar IVA como puede ser un colegio. No puedo cobrar IVA, estoy hablando de un colegio educativo, porque recuerda que todos los colegios profesionales están obligados a cobrar IVA. Entonces, cuando yo facturo con tarifa cero, no puedo recuperar ese IVA, sino ese IVA forma parte de mi costo real. Muy bien, interesante esto y más que nada la aclaración sobre el límite de gasto en el que puede incurrir una persona para la devolución. El IVA frecuentemente ha sido objeto de, digamos, de manipulación, no utilizaría ese término, sino más bien de cambio por parte de los diferentes gobiernos de acuerdo a las necesidades que cada uno de ellos ha tenido. En este caso, el incremento del IVA que decretó el actual gobierno el año anterior para la lucha contra el crimen en la guerra que declaró el presidente. ¿De qué manera esto puede impactar, digamos, de esa manera o puede perjudicar o beneficiar al contribuyente común y normal? Y los beneficios que podemos obtener en ese caso. Bueno, es un tema bastante complejo, mi querido Franklin. El tema del manejo del IVA, y nosotros tenemos un precedente. Si recuerdas, hace muchos años atrás teníamos un IVA del 12, subimos al 14 y después volvimos al 12. De igual forma, recordemos que el incremento del IVA, si bien es cierto, no está a una fecha límite, porque te permite poder seguir manteniendo en forma permanente con una prórroga indefinida. Por lo menos del 2025 sabemos que es del 15%. El 2026 va a depender de la situación fiscal. Pero nuestra experiencia fue, cuando tuvimos IVA del 12, subió al 14, verdaderamente las cosas, entre comillas, se incrementaron. Cuando bajó, no disminuyeron los valores. Ya se quedó con un incremento implícito. Ese es un fenómeno que se da, ¿no? ¿Y sí, de qué manera se podría corregir? Es bastante difícil porque todo está aquí anclado al factor de oferta y demanda. O sea, si yo te digo, yo vendo un celular en 500 incluido el IVA, aunque baje el IVA, generalmente no lo bajo. Así salvo es. que mi competidor ofrezca un teléfono en 480
y a mí me toque bajarme para poder nivelarlo. Entonces aquí va a depender mucho de la ley de la oferta y la demanda. Entonces, ¿puede disminuir la tarifa del IFA? Sí. ¿Puede afectar esto en la adquisición? Por supuesto. Pero recordemos que aún siendo el 15%, es mucho menor al 18 o al 21 que existen en varios países de nuestra región. Eso no implica, como queda dicho, que los precios bajen de acuerdo al vaivén que podría tener el IVA, ¿no? Sí, también otra aclaración acerca del IVA. En nuestra ley está tipificado que tenemos diferentes tasas o tarifas, ¿no? Y en esa parte sí podemos ser muy enfáticos en todos los productos que componen la canasta básica, en su mayoría graban tarifa cero o no son objeto de IVA. También tenemos el IVA diferenciado del 5% en artículos de construcción. Entonces, también es muy importante poder ver esos beneficios que establece dentro de la ley, que quizás por desconocimiento nosotros no lo tenemos claro o no lo tenemos presente, pero incluso nuestra tarifa de IVA dentro de la región se considera la más baja. En Colombia estamos hablando de una tarifa de un 19% y de pronto no ¿Tiene que ver esto con la dolarización? No tiene que ver con la dolarización, más eso es una política estatal. Exactamente. Pero me refiero, ¿cuál sería la consecuencia a eso? Se orientaba más bien mi inquietud. ¿Cuál sería la consecuencia en este caso en nuestro país, la variación del IVA en una economía dolarizada? Y en Colombia, que no lo es, igualmente, ¿cuál sería la consecuencia en esa economía? Igualmente, si existiría una variación del IVA. Exactamente. Mira, nosotros lo manejamos, se puede decir que hasta un cierto punto de una manera holgada, precisamente porque estamos en dolarización. Si nosotros estuviésemos en una moneda local, el impacto sería más fuerte. Porque ciertamente al estar en una economía dolarizada podemos mantener una estabilidad. No existe mucho esta cuestión de inflación. Recordemos hace años atrás, en épocas de Sucres, cómo subían las cosas de un día para el otro. Entonces la dolarización en cierto modo vino a estabilizar estos precios. Un ejemplo, yo tengo clientes en los Estados Unidos. Allá, de igual forma, pese a que es una economía dolarizada, existen tarifas de IVA muy diferenciadas que van desde el 19%, incluso pueden subir en algunos artículos hasta un 30%. Y todo va a depender del sistema económico de Personas que quieren el beneficio, volviendo un poco a lo anterior, de la devolución del IVA, son las personas con discapacidad. Sí, exactamente. También, a ver, aquí hay que tener en cuenta muchos factores y, bueno, espero que el tiempo nos dé. Sí, claro. Mira, por una parte, los adultos mayores tienen este beneficio tributario de la devolución del IVA en sus consumos personales, pero también algo muy importante, a todas las personas adultas mayores que generen una actividad económica dentro de su declaración de impuesto a la renta, también tienen una exoneración, y esa exoneración es de una tarifa básica desgravada del impuesto a la renta. Es decir, si esta persona en el año vendió $25,000, ¿ya? Vamos a ponerlos en términos generales, va a tener que pagar el impuesto a la renta sobre esos $25,000. Lo estoy haciendo a términos generales sin deducir costos y gastos. Pero en la ley, como me establece este beneficio tributario de la tercera edad, ya no va a tener que pagar los $25,000, ya no va a tener que calcular su impuesto a la renta sobre estos $25,000, sino que tiene el beneficio de poder deducirse una fracción básica y ya no va a ser los $25,000, sino va a ser unos $14,000 y sobre eso va a pagar un valor mínimo. Mismo caso es para las personas con discapacidad. ¿Y cuál es la diferencia? Que el proceso va a ser el mismo, pero la forma de cálculo en las personas con discapacidad va a basarse de acuerdo al porcentaje de discapacidad que tiene en su carnet, ¿no? Y también otra cosa que es muy importante, si la persona con discapacidad genera una actividad económica, también tiene el beneficio de una deducción adicional en su base imponible. Entonces, de pronto son cosas que la gente lo desconoce por
por falta de tiempo, porque no se sentó un ratito a leer la ley o porque no escuchó La esquina de mi barrio. de mi barrio. Entonces, les invitamos a que todas las personas puedan unirse a este tipo de conversatorios que ya incluso viene a ser un tema de cultura general. Correcto. Generar esa cultura tributaria, ese conocimiento de los beneficios y obligaciones. Sí, y un tema, mi querido Franklin, es que no solamente estamos hablando de personas naturales de tercera edad y de discapacidad, sino también tenemos una serie de devoluciones que pueden aplicar ciertas empresas en base a las características de su modelo de negocio. Por ejemplo, las constructoras de vivienda de interés social que esté con un proyecto calificado como BID, pueden pedir la devolución del IVA. ¿Eso qué implica? Que todo el IVA que están pagando van a ser devuelto y eso le vuelve más competitivo el valor de las casas. De igual forma, los exportadores de bienes pueden realizar la devolución de IVA o servicios que han sido utilizados en el proceso de exportación. De igual forma, las productoras audiovisuales cuyos procesos puedan asimilarse a la actividad realizada, pero debidamente comprobada. Y tenemos algunos otros tipos de empresas especiales que tienen convenios internacionales que podrían solicitar la devolución del IVA. Entonces, no solamente estamos hablando de personas naturales, sino también de ciertas entidades en forma general. En el tema tributario, en el tema de números, en el tema legal, no necesariamente se observa el punto, digamos, de justicia, digamos, de solidaridad, digamos, de humanidad. Más bien se recurre al tema de equidad. Los cálculos que se realizan desde el SRI ¿son adecuados, son correctos? A ver, en este contexto debemos aclarar que sí existe progresividad en la declaración de personas naturales. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que gana menos, paga menos. Entonces, sí, tal como mencionaba Pablo hace un momento, nosotros tenemos un tope de 11,000. De 0 a 11,000 no paga impuestos, pero de 11 a 15 ya va a pagar un porcentaje, un 5%, y después de 15 a 25 empezará a pagar el 20%, y esto es lo que se llama la progresividad que existe en personas naturales. Pero ojo, en sociedades no existe la progresividad. En sociedades se aplica un solo porcentaje global a todas las entidades que deben satisfacer el impuesto a la renta, salvo que tengan algún convenio en el cual se ha dado un aspecto preferencial por inversiones nuevas o demás que estaban vigentes no en este gobierno, sino en gobiernos pasados. Paola y Alexei, normalmente cuando, esto en lo cotidiano, cuando una persona se acerca a comprar algo en cualquier negocio, le dicen... si quiere, le preguntan su cédula de identidad o le dicen consumidor final. ¿Qué significa esto? Por favor, aclárennos para que nuestros amigos que nos miran y nos escuchan tengan un poco más un tema objetivo sobre esto. Sí, mira, ¿sabes qué? Lo que tú acabas de mencionar es algo muy importante y por ello, porque el Servicio de Rentas Internas detectó prácticas evasivas, emitió la resolución 14 en el mes de junio de este año. Y en esta resolución número 14 establece las bases para la anulación de comprobantes de venta emitidos de manera electrónica. Y aquí hay un aspecto muy importante en el que nos dice que todos aquellos documentos emitidos electrónicamente a nombre de consumidor final no van a poder ser anulados ni mediante los canales informáticos, ni mediante nota de crédito. Esto es importante. ¿Y por qué lo topamos de esa forma? Ahorita ya no debería existir la alternativa. Lo que ahorita no debería existir es un consumidor final, porque todos tenemos una identificación. Todo el mundo va a tener una identificación, salvo casos muy, muy, muy especiales. Pero si es que yo me acerco a un centro comercial o a una tienda, siempre me van a pedir esto, ¿no? Consumidor final o con datos.
Vamos a aclarar, si es que yo tengo un negocio, si es que yo quiero sustentar esa compra dentro de mi declaración para sustentar costos y gastos, voy a tener que dar mi identificación. Y hay un tope, ¿no? En el valor de consumidor final solo pueden establecerse en aquellas transacciones que no superen los $50. Pasado este valor, es obligatorio que se emita o se proporcione nuestra información a las personas que nos realizan este comprobante de venta. Claro, porque no es lo mismo incurrir un pago de $5 que de 100 o $80. Entonces ahí es obligatorio que se formulen los datos de la persona que está comprando, Sí, del cliente. exacto. Y más que nada, yo tengo que tener claro para qué estoy realizando esa compra. Si es para sustentar costos y gastos, tengo que proporcionar mi información fiscal, porque, ojo, a partir del 1 de agosto yo ya no voy a poder ir a la tienda nuevamente y decir, ¿sabe qué? Cámbieme la factura, ya no quiero a nombre de consumidor final porque necesito para sustentar mis costos y gastos. Debemos tener muy clara que esta resolución ya aplica desde el 1 de agosto, en la que no se va a poder ni emitir ni realizar notas de crédito a nombre de consumidor final. Entonces, ¿esto para qué me ayuda? Para que yo tenga una planificación tributaria de mi negocio, porque yo respeto mucho a los emprendedores, porque la verdad se lanzan, a veces se lanzan sin boya al mar, en una economía tan cambiante que nosotros la tenemos, en donde de pronto, mira, como esto de la resolución 14, nos emiten circulares o resoluciones, y muchas veces estas personas no tienen en claro, o sea, qué es lo que le hace bien a mi negocio y qué no debo hacer. Entonces es muy importante que todas estas personas tengan claro que van a tener que proporcionar su información fiscal al momento que hagan una compra, para que puedan sustentar costos y gastos. Si es que yo no quiero sustentar costos y gastos, bueno, pero al final del año voy a tener la sorpresa, porque les decimos, a ver, vamos a hacer su determinación de impuesto a la renta. Usted tiene ventas de tanto, pero no ha realizado compras. Y después vienen y se sorprenden, ¿no? Y te dicen, no, pero es que yo sí he realizado compras. O incluso algo muy importante, y eso es una peculiaridad al momento de realizar su anexo de gastos personales. Yo me he topado con esos casos, mira, Franklin, que las personas no tienen facturas para sustentar y me dicen, no, pero es que yo siempre pido factura. Le digo, a ver, indíqueme, consumidor final. Digo, no, es que si usted quería sustentar costos y gastos, debió proporcionar su información. Mi recomendación es que para A o B puedan proporcionar su información fiscal, porque precisamente al final del año tenemos sorpresas, que no puedo descontarme ni deducirme valores de impuesto a la renta. Qué importante esto. Sí, y justamente tal vez tu pregunta fue muy puntual, y creo que vamos a dar una respuesta muy puntual. Consumidor final es cuando no identifico la persona que me ha realizado una compra. Entonces, hasta ahora era una práctica muy común sacar factura de consumidor final, porque me da pereza a veces de eso, dar mi número de cédula, dar mis datos y demás. Pero lastimosamente, nuevamente, Franklin, nos vamos contra un cáncer social, que es la corrupción. Y el problema que se ha dado es que muchas empresas, muchas personas lo que hacen es desaparecer las notas de venta en consumidor final, porque como no tienen con qué cruzar, le eliminaron. Pero el Servicio de Rentas Internas, con un nuevo sistema de inteligencia artificial que se llama Orión, que fue una inversión del BID de $60 millones, empieza a hacer un cruce de información, y en ese momento ha determinado que un foco de evasión es justamente la emisión de notas de venta o facturas a consumidor final. Es una ilusión de tributos, o una evasión. Eso es una evasión. Directamente, claro. Es una evasión. Ojo, amigos, por favor. Sí, hay que tomar en cuenta que la evasión es todo aquel acto que una persona o sociedad realiza para pagar en menos o para bajar su base impositiva. Entonces, si yo estoy desapareciendo ventas, estoy realizando un acto para disminuir mi base imponible sobre la cual voy a pagar. Entonces, es una evasión directa. Y vale la eso pena. Es una infracción. Sí, vale la pena, mi querido Franklin,
hablar un poquito del sistema Orión que te acabo de mencionar, correcto. porque el Servicio de Renta de Internas va a empezar a realizar unos cruces de información muy interesantes. Imaginemos que Juanito declara que en el año ha ganado $1,000, pero se acaba de comprar un carro de $50,000. Ahora van a cruzar la información de los vehículos, de tarjetas de crédito, de compra de movimientos. inmuebles, y van a decir, a ver, si usted dice que ganó 1,000, ¿de dónde sacó el dinero para comprar un carro de 50,000? Entonces, en ese momento se va a revelar una gran cantidad de ingresos no declarados por distintos contribuyentes. Bien, hay compañías, y con esto terminamos, hay compañías, empresas que tienen en desorden su contabilidad. Por eso es que en ocasiones recurren a profesionales en esta materia y luego terminan pagando a los profesionales, terminan pagando valores realmente altos. Sería bueno que también hagan ustedes la recomendación para que los propietarios, los empresarios, los emprendedores tengan esa buena costumbre de trabajar directamente con contadores. Sí, efectivamente, es totalmente importante que los gremios representen a una profesión formal. Lastimosamente, igual que en muchas profesiones, encontramos personas que pueden hacer trabajos, entre comillas, de contadores por $5, por $4, pero en realidad lo único que están generando es la acumulación de riesgos para las personas que realizaron esas contrataciones. Porque esa persona que le encuentran en la esquina, que le cobra $5, el momento que le llegue una declaración, una determinación, no va a aparecer a esa persona para ayudarle. O algún tramitador, digamos, de los que normalmente frecuentan el servicio de rentas internas. Exactamente, y creo que es muy importante. Mira, a nosotros lastimosamente recurren muchas personas naturales y empresas diciendo, el contador me ha hecho malas declaraciones y ahora me dicen que tengo que pagar tantos miles de dólares, yo quiero denunciarlo. Entonces viene la pregunta, ¿cómo contrató a esa persona? Ah, no, es que ahí en la esquina apareció que... Entonces, desde ahí empezamos, ¿no? Creo que toda profesión y todo profesional debe estar en capacidad de realizar. Por eso, un proyecto que tenemos todos los gremios, como tú bien lo mencionaste hace un momento, creo que es importantísimo fortalecernos todos los gremios, no trabajar aisladamente. Y dentro de ello es totalmente necesario lo que se llama una calificación y una recalificación. ¿Eso qué implica? Que todo profesional debe demostrar que está siendo actualizado constantemente. De tal forma que nuestro proyecto en este mismo año será que si tú quieres contratar un contador, puedes entrar a la página de nuestro colegio y te van a decir, sí, esa persona está afiliada, esa persona ha tenido tantas horas de capacitación y ya sabes tú a quién contratar. A una persona que verdaderamente está actualizada o a una persona que tal vez ahora te cobra menos y después tendrá un efecto devastador en tus finanzas. Muy bien. Ha sido francamente importante el diálogo con ustedes, además de ser un diálogo light, digamos así, suavito, dinámico, didáctico de parte de ustedes para que nuestro público se entere de estos cambios que se dan en el ámbito tributario. Hemos tenido la presencia del doctor Alexei Estrella, presidente del Colegio de Contadores de Pichincha del Ecuador, y de la ingeniera Paola Torres, directora tributaria de este gremio. Gracias a ustedes. Muchas gracias, querido Franklin, y les invitamos a todas las personas que estén al tanto de la ley, que estén al tanto de todas las actividades que realiza el gremio del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, y que no se pierdan el siguiente capítulo de La Esquina. Correcto, gracias. Mejor que una cuña publicitaria excepcional. Sí, Franklin, la verdad, primero, muy agradecidos, nos hemos sentido en casa y tal como dijo Paola, les invitamos a toda la audiencia a que siga la página de Facebook del Colegio de Contadores en el que publicamos todas las actualizaciones y estamos nosotros trabajando para que exista una sociedad más justa, para que estemos justamente preparados para afrontar todas las diversas situaciones que se dan al día a día en un mundo tan cambiante como el nuestro. Ahora les invito a terminar el cafecito. Inmediatamente. Gracias. Gracias por acompañarnos. La Esquina de mi Barrio se despide de ustedes. Hasta el próximo día jueves. Y así llegamos al final de hoy, pero no te preocupes, esto es solo el principio.
Te invito a que nos sigas para que no te pierdas ni una sola sorpresa, ni todo el contenido increíble que tenemos preparado para ti. Tu apoyo significa mucho para nosotros y queremos compartir mucho más contigo. Nos vemos muy pronto.